Que Dios me bendice en compañía de la iglesia de Santonia, de su pastor. Y curiosamente, justo un año hace de la otra vez que estuvimos por aquí. Y venimos creyendo de todo corazón en la perfecta voluntad de Dios. ¿Alguien aquí necesita que Dios le hable en esta tarde? Pues te invito a que un minuto más mantengas tus ojos cerrados. Mi alma te alaba, Padre mío. Amén. Sí, Señor. Te adoro, mi vida, Señor. Gracias por esta tarde. Espíritu Santo, ministranos. Alimenta nuestras vidas con el pan del cielo que tanto necesitamos. Voy a pedir a mi hermano pastor que haga el favor de presentarme al Señor en oración. Te bendecimos, oh Dios, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar en esta hora y en este santo lugar, delante de tu presencia. Padre, te presento a tu siervo, oh Dios, te ruego que tú lo uses, Padre, como tú sabes hacerlo, que sea un utensilio poderoso en tus manos, Señor, donde el aceite fresca de la unción pase por su vida, Dios, y seamos saciados de la hermosura de tu gracia. Padre, tú conoces nuestras necesidades. Ahora, por favor, por misericordia, por amor a tu pueblo, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos confirman esta oración diciendo amén? Amén. Gracias, Señor. Vamos a la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15, 16, 17. Y vamos a estar considerando qué quiere decirnos Dios a través de su palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 en adelante. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos, porque yo soy santo. Hemos leído la Nueva Traducción Viviente. Desde el verso 14, nuestra versión Reina Valera dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén.
Y sigue diciendo: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y de ese siguiente texto dice la versión Nueva Traducción Viviente: recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. La palabra habla y ministra por sí sola. Hoy vamos a hablar unos minutos acerca de la santidad. El encabezado de la enseñanza apostólica para enseñar sobre la santidad, el encabezado del apóstol es: como hijos obedientes. Y desde aquí quiero partir, porque este es el punto de partida del apóstol para empezar la exhortación a la santidad. Como hijos obedientes. Y déjame detenerme aquí, considerar esto y recordarles que no hay título igual. Este es un título con más honor que ser candidato, que ser pastor, que ser responsable, que ser presidente. Es un título con más categoría que ser profeta, apóstol, evangelista, maestro. Hay un título que está por encima de todos esos, con más honor, con más categoría, con más privilegio y con más gloria, y es hijos obedientes. No hay meta más alta en la vida cristiana que ser un hijo obediente a Dios. Escúchame, es bueno tener metas en la vida cristiana. Es bueno tener metas de que Dios te use. Es bueno tener metas de serle útil a Dios. Es bueno tener metas de servir a Dios en cierto cargo, en cierto lugar, en cierta función en medio de la iglesia. Es bueno que nuestra vida cristiana tenga metas de constante superación y crecimiento. Yo quiero saber más que lo que antes sabía. Yo quiero que el año que viene sepa más de lo que sé hoy. Quiero aprender más de la palabra de Dios. Y a ser posible, si con el tiempo y con esfuerzo pudiese tener una licenciatura en teología, me haría feliz. Y no descarto invertir unos cuantos años de mi vida en ello. Tiene que haber metas en el Señor. Quiero saber más de lo que ahora sé. Quiero ser más usado por Dios de lo que ahora soy. Quiero ser más útil a Dios. Quiero ser más útil en cada iglesia que Dios me permita pastorear. Quiero ser más efectivo en todo lo que haga. Es bueno tener metas en Dios. Y tenemos que tenerlas. ¿Tú tienes metas en Dios? Pues a donde quiero ir a parar es que por encima de todas estas metas, que es bueno tenerlas, la meta más alta de la vida cristiana es ser un hijo obediente. Porque de nada serviría tener una licenciatura en teología y no ser un hijo obediente para Dios. De nada sirve llegar al ministerio, ser candidato, pastor, responsable y no ser un hijo obediente a Dios. De nada sirve poner en acción los dones, llegar aquí y que Dios nos use y que la iglesia disfrute con nosotros al cantar, al predicar, al tocar, si luego en mi vida privada no soy un hijo obediente a Dios. Más aún, de nada sirve tener una excelente reputación cara a la gente y que el resto del pueblo de Dios diga: qué bendición de hermano, qué bendición de hermana, si luego no hay una vida de obediencia en mi vida. Por eso tengo que decir, la meta de las metas
el proyecto de los proyectos, el propósito de los propósitos, la cima de las cimas en la vida cristiana, el objetivo de los objetivos es ser un hijo obediente para Dios. Todo toma sentido cuando hay una vida de obediencia a Dios. Y pregunto, ¿cuántos quieren obedecer a Dios? Digan para él amén. El título más honroso y la meta más excelente: como hijos obedientes. Y así empieza la trayectoria de una vida de santidad. Así comienza, con un sentimiento de hijo. ¿Cómo empieza el apóstol Pedro la enseñanza sobre la santidad? Empieza hablando de un padre y de unos hijos. Porque para vivir en santidad uno tiene que entender y experimentar lo que es ser hijo. Para vivir en santidad hay que pensar como un hijo y sentir como un hijo. No como un jornalero. El que piensa y vive como un jornalero nunca experimentará una verdadera vida de santidad. El que solamente es un adherido a la iglesia nunca experimentará en su corazón el fuego de la santidad ni la experiencia de la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad empieza con un sentir de hijo, con un pensamiento de hijo. Y yo pregunto, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos son felices de tener a Dios por Padre? Aleluya, la santidad empieza pensando como un hijo, no como un esclavo. La santidad empieza pensando como un hijo, no como un mayordomo. La santidad empieza pensando como un hijo y conociendo a Dios por Padre. Si no, no puede haber un genuino deseo de santidad. Déjame que entre un poco más adentro. ¿Me dejáis entrar un poquito más adentro? La santidad es amor de hijos, no reglamentos de hombres. La santidad es un fruto de hijos, no una imposición de los hombres. El problema viene cuando hablamos de santidad y lo relacionamos con prohibiciones. Y cuando hay un concepto distorsionado de la santidad, la imagen de la santidad se deforma. Y el mensaje de la santidad se deforma. Y lo que la gente piensa sobre la santidad se deforma. Cuando asociamos santidad con no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello. Cuando relacionamos automáticamente santidad con esto no se puede, esto es malo, esto es malo. La enseñanza de la santidad comienza diciendo, como hijos obedientes, primero tiene que haber una revelación de Dios como Padre, que produzca un sentimiento de hijo. Y la inclinación de hijo produce un deseo de agradar a Dios. Y la inclinación de hijo produce una pasión por agradar a Dios. Y esa pasión por agradarle genera una vida de santidad y obediencia. La santidad no es algo que yo te impongo a ti. Es algo que el Espíritu Santo hace brotar en el corazón. Porque si no, escuchen, no hay manera posible de ver un fruto real de santidad si el Espíritu Santo no hace la obra interna para que después se note por fuera. La santidad es un milagro. La santidad es un milagro. La santidad no es moralidad humana, es naturaleza de Dios. No es moralidad humana, sino naturaleza de Dios. ¿Y por qué me detengo aquí? Porque hay gente que por su moralidad humana no practica el pecado, no practica pecados fuertes, ni pecados visibles. Porque por la moralidad humana, de cómo son humanamente,
no va con ellos a hacer el mal. Y son gente trabajadora, honrada, ordenada, pacífica y buena. Eso lo da la moralidad. La moralidad puede hacer de ti una persona ordenada, trabajadora, pacífica y buena. Y de buena reputación. Pero solo el Espíritu Santo puede producir la santidad. Por eso, para hablar de santidad, hay que distinguirla de la moralidad humana y de las normas humanas. La moralidad humana es el código interno de comportamiento de cada persona, de lo que uno considera bueno y malo. Y por nuestra propia moralidad hay pecados que no van con nosotros. Pero una buena moralidad no garantiza una vida en santidad. Porque santidad es una parte esencial del carácter de Dios, producido en el corazón humano por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Por lo tanto, solo el Espíritu Santo nos puede llevar a la santidad. La formalidad no nos lleva a la santidad. La rectitud humana no nos lleva a la santidad. Las buenas enseñanzas humanas, la buena cuna de familia no nos lleva a la santidad. Nos lleva a la buena moralidad humana, que es buena, pero no la confundamos con la santidad. Por eso no estoy diciendo que no valga, no estoy diciendo que no sea una buena plataforma, no estoy diciendo que no tenga valor, pero estoy diciendo que es distinta a la santidad de Dios. Porque se puede tener una ética muy correcta, pero un corazón muy sucio. Por eso es que digo que la santidad, para hablar de qué es, primero hay que hablar de qué no es. Primero hay que eliminar. Santidad no solo es moralidad. Es un milagro en el corazón del hombre producido por el poder del Espíritu Santo. La santidad no son las prohibiciones que yo te pongo. Porque uno puede estar viviendo bajo las prohibiciones del hombre y no estar viviendo en santidad. Vamos a la Biblia, un minuto. Saúl se ha quedado sin respaldo de Dios, pero continúa en el trono. Y le da un barrunto. Y el barrunto que le da es que nadie pruebe bocado hasta que tome venganza de mis enemigos. Y ahí está la norma de Saúl. Su hijo, Jonatán, no se ha enterado de nada. Y está enmayado de las hambres. Porque precisamente una contrariedad, una incoherencia, es que a gente que está en guerra les dejes encima sin comer. Pero el fanatismo humano hace eso. Normas incoherentes que reducen las fuerzas de los que están en guerra. Pues Jonatán tiene un palizón, no puede con su alma y le da hambre y ve un panal de miel. Y coge una miaja de miel y toma la miel y dice, y sus ojos se aclararon, que hasta la vista se le estaba quedando borrosa el bajón de azúcar que le estaba dando. Era un bajón de azúcar, literal. Que la Biblia, claro, no habla de bajones de azúcar, porque en aquel tiempo no se conocían los niveles de glucosa en sangre ni nada. Pero según los síntomas, que estaba en guerra, que estaba sin comer y la vista nublada y come miel y se le aclara la vista, tenía un bajón preocupante, y con bajón no se puede estar en la guerra. Bueno, ¿y a dónde quiero llegar? Que cuando se entera Saúl, que han traspasado tu mandamiento, que muera, ¿quién es? Pues tu hijo Jonatán, pues lo matamos también. Se levanta el pueblo y dice, Saúl, vete a razones y no pongas tus normas a la altura de las leyes de Dios. Porque que muera alguien por ofender a Dios y por desafiar su santidad, bien está. Pero que tenga que morir alguien porque se te ha antojado a ti que nadie coma.
No confundas tus normas con las leyes de Dios. Porque las normas humanas no siempre nos llevan a la santidad. Hay quien cree que solo se llega a la santidad a través de las prohibiciones. Pero las prohibiciones arreglan lo de fuera. Lo de dentro solo lo trabaja el Espíritu Santo. Es más, dice el apóstol Pablo, hay un texto muy tremendo del apóstol Pablo que dice, medítalo. Timoteo, en los postreros tiempos, algunos escucharán espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tú mira el aviso. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, un deber, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. O sea, Pablo, me estabas avisando de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Yo me voy a imaginar desórdenes y libertinajes. Y resulta que Pablo avisa de prohibiciones y abstenciones. Que a veces los espíritus engañadores no solo actúan a través de libertinajes. Pablo avisa y dice, habrá espíritus engañadores, doctrinas de demonios, hipocresía de mentirosos que tendréis cauterizada la conciencia. Y le preguntamos, Pablo, ¿en qué se les va a notar? Dice, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Cuando las prohibiciones van más allá de la Biblia, como es el caso que está avisando Pablo, cuando las prohibiciones van más allá de la Escritura, porque mi conciencia dice esto es así, sin que la Biblia lo confirme, podemos estar entrando en terrenos muy peligrosos. Porque la esclavitud de conciencia no produce santidad. Solo el amor a Dios, producido por el Espíritu Santo, puede producir santidad. Por eso, para salir de este punto, el punto de partida de la enseñanza de Pedro es que para hablar de santidad primero hay que hablar de hijos obedientes. Y yo pregunto, ¿cuántos hijos hay aquí que aman al Padre? ¿Puede decir para él un fuerte gloria a Dios? Y un hijo se siente honrado de parecerse a su padre. Dice un refrán humano que el que a su padre se parece honra merece. Y yo digo, qué honroso es, como hijos, parecerse al Padre Celestial. Este es el sentir de la santidad. Esta es la esencia de la santidad. Un corazón que se goza en parecerse al Padre. Un hijo que se siente orgulloso de parecerse al Padre. Un hijo que mira al Padre y le dice, Padre, quiero ser como tú, quiero pensar como tú, quiero sentir como tú, quiero recordar a la gente a ti. Parecerse al Padre, esto es lo que más vale. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en cuanto en toda vuestra manera de vivir. Vamos a hacer aquí otro paréntesis. En toda vuestra manera de vivir. Y medita esto por un momento, de forma muy sencilla, muy directa. Este mensaje no tiene espectáculo, digamos. Es un mensaje de vida cristiana, de toda la vida. En toda vuestra manera de vivir, no en casi toda vuestra manera de vivir. No dice santos en algunas áreas de vuestra manera de vivir. Dice santos en toda vuestra manera de vivir. El proyecto de vida, de santidad, debe abarcar todas las áreas de nuestra vida. Santos en todo.
nuestra manera de vivir. Colosenses 1, 10, 11, si no me acuerdo mal, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Agradándole en todo. Vuelve a decir el apóstol Santiago: mas tenga la paciencia su obra completa, para que estéis completos sin cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que estéis completos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Por eso, parándonos en este punto, tengo que recordarte de parte de Dios que el proyecto de santidad para nuestra vida debe ser en todas las áreas, no en algunas. Escúchame, el objetivo de Dios es desarrollar su santidad en cada una de las áreas, de las habitaciones, de los rincones de nuestra vida. No puedo entregarle a Dios unas áreas y otras no. No puedo entregarle a Dios unas habitaciones de mi alma, de mi vida, y al mundo y a las tinieblas otras habitaciones de mi vida. No se puede tener a Jesús en el comedor y a Barrabás en la cocina. La entrega debe ser absoluta en toda vuestra manera de vivir. Y en toda es en toda. Déjame detenerme aquí y recordarte de parte de Dios, si no te siente mal. Las áreas en las que haces las cosas bien delante de Dios no justifican las áreas donde las hacemos mal. Lo mucho que le entrego a Dios en un área no disculpa ni limpia lo poco o nada que le entrego en otra. Dios mira la totalidad del corazón, pero detrás de esa totalidad del corazón también ministra cada área por separado. Y en cada área por separado de nuestra vida hay aprobados y hay suspensos. Por eso no puedo refugiarme en las materias aprobadas delante de Dios para justificarme de las áreas suspensas. La nota que das en un área no te va a aprobar en la otra. Santos en toda vuestra manera de vivir. Y si en un área me equivoco y lo he hecho mal, me he equivocado y lo he hecho mal, aunque en las demás esté dando un aprobado con un 10, con un sobresaliente. Y si en un área he pecado delante de Dios y Dios tiene que tratarme, lo hará, por muy bien que estén las otras. Toda área no cambiada, toda área no entregada, es algo que paraliza el crecimiento. Por eso el objetivo es en toda nuestra manera de vivir. En nuestros hábitos, santidad. ¿Sí o no? Tiene que haber santidad en los hábitos. En mis hábitos tiene que haber un proyecto continuo de aumentar en santidad práctica. ¿Sí o no? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad se tiene, pero también se sigue. Por eso el autor de Hebreos dice: seguid la santidad. La santidad se tiene porque Él ya nos ha hecho santos. Pero la santidad también se sigue porque en la práctica su santidad tiene que ir desarrollándose en nuestra vida. Y nuestros hábitos tienen que ser los de una persona santa, los de un hijo que se quiere parecer a Dios. Y nuestros hábitos hablan de quién somos. No nuestros años, nuestros hábitos hablan de quién somos. No nuestro apellido, nuestros hábitos hablan de quién somos. Y nuestros hábitos han de ser los de alguien que quiere parecerse a Jesús. ¿Sí o no? Y dejadme que me meta un poquito más de lleno, hombre. Que de verdad que me sobra confianza con esta iglesia. Me siento también para predicar así de esta forma. Permíteme que me tome esa licencia. La santidad comienza, hemos dicho, con el corazón de un hijo que quiere parecerse al Padre, ¿verdad?
Y eso debe hacer un impacto en nuestros hábitos. Nuestros hábitos deben ser los de un hijo que quiere parecerse a su padre. Parecerme a Dios en su trono lo tengo un poco lejos. Pero ¿qué tal parecernos a Jesús cuando caminaba por la tierra? De hecho, ese es el objetivo. Él se hizo semejante a nosotros para que nosotros pudiésemos irnos haciendo semejante a Él. Por eso la vida cristiana es... Apóstol Juan dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Toma ya. Este es el paradigma de santidad. Jesús. No es el hermano que tienes al lado, es Jesús. Por eso, si te comparas con otros, a lo mejor te sientes aprobado. A veces tendemos a mirar al que está peor y decir, yo estoy mejor, yo no hago lo que hice, yo no hago lo que hice, yo no hago lo que hice, yo no hago lo que el otro. Pero el Espíritu Santo te toma y te dice, no, espérate, mira un poco a Jesús. Y miras a Jesús y dices, almica. Nuestro referente de santidad es Jesús. Por eso, claro, tú y yo podemos, para calmar la conciencia, mirar a otro que está peor, para decirme que voy bien. Pero eso no es el referente de la vida cristiana. Es el de un hijo que quiere parecerse al padre. Y es el de un discípulo que quiere parecerse al maestro. Y nos queremos parecer a Jesús. ¿En qué? En nuestros hábitos. Sigo en el mismo punto. Nuestros hábitos deben ser los de un hijo que quiere agradar al Padre. ¿Cuántos quieren agradar a Dios con sus hábitos? ¿Cuántos quieren parecerse a Jesús con sus hábitos? Dicho esto, pregunto, ¿tú te imaginas a Jesús fumando? ¿Tú te imaginas a Jesús fumando? La santidad es el sentir de un hijo que quiere parecerse al Padre. Y tú puedes armarte de defensas y decir, ya, estoy destruyendo el templo, pero tú, que eres diabético y te estás hinchando a comer, que tienes ácido úrico y te comes marisco, y tú que te hinchas a cordero también estás destruyendo el templo. Que sí, que vale, que también, que sí, que comiendo también se destruye el templo. Pero se trata de que mires a Jesús. En vez de buscar justificación en lo que hacen los demás, de que mires a Jesús y le preguntes, Señor, ¿tú lo harías? Y si Él te dice, no, hijo, yo no lo haría. Vale, pues yo tampoco, porque quiero parecerme. Jesús bebía vino. Le llamaban comilón, bebedor de vino. Perdonadme los que están del Utico. ¿Se lo llamaban quién? Los que le odiaban y los calumniadores. Jesús no era comilón y bebedor de vino. Le llamaban comilón y bebedor de vino, exagerando y agrandando sus hábitos para mancharle. Porque comía y bebía vino. Él lo hacía en orden. Pero los que le odiaban intentaban exagerarlo para intentar mancharle. De modo que a Jesús, ¿cómo le vemos? Que comía, que bebía vino. Pero ahora, sinceramente, con cariño, aquí entre nos, de alguien que también le gustisela, pero mucho, ¿eh? Pero tú te imaginas a Jesús dejando tiritando una botella de vino comiendo, cenando. Un hijo de Dios tiene que tener el alcohol sometido. Y los instintos del cuerpo sometidos. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. Un poco. Un poco. Un control. Nuestros hábitos hablan de quién somos. Y tienen que glorificar a Dios. Pero ¿qué pasa? Que a veces el mundo nos enseña a normalizar cosas que Dios no normaliza. Y me acostumbro tanto a ciertas cantidades que yo digo, no me afecta. Pero no es que no me afecte, es que estoy tan acostumbrado a ese pequeño punto de embriaguez que para mí ya no es embriaguez. Estoy tan acostumbrado a estar en cierta medida bajo los efectos, cuando como, cuando ceno, de dejar tiritando una botella, botella y media, que digo, no me afecta. No es que no te afecta, es que tu cuerpo se ha habituado a estar en ese estado y ya no lo distingues.
Como cuando llevas una chaqueta, que cuando la llevas pesa, pero cuando la llevas unas horas ya no te notas la chaqueta, porque tu cuerpo se ha habituado y ya no lo nota. Eso mismo pasa con el alcohol. Cuando le vas dando lugar y lugar y lugar y lugar y lugar y le vas dejando que te domine y se convierte en un hábito de vida, al final digo, no me afecta. No, no es que no te afecte, es que te has habituado a que te afecte y ya no notas la diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Muy sencillo. Si estamos todos en una habitación que huele a gas, cuando llevamos unas horas nadie lo nota. ¿Cómo detectar el olor a gas? Pues salte un momento y respira el aire puro. Cuando sales y empiezas a respirar aire puro, al entrar otra vez vas a decir, huele a gas. ¿Cómo notar esto de verdad? Si de verdad me afecta, si me hace daño o no me hace daño, si me quita bendición o no me quita bendición. Sencillamente, quítate el hábito un momento y mantén una vida de orden un tiempo. Vas a ver cómo cuando lo vuelvas a tocar, ahora sí lo vas a notar y vas a decir, no, me hace daño, no es para mí. Nuestros hábitos hablan de quién somos y nuestros hábitos tienen que glorificar a Dios. Nuestros hábitos deben ser los de un hijo que quiere parecerse al padre, ¿sí o no? ¿Tú te imaginas a Jesús mintiendo en una venta? A ver, que uno no se levante una mañana diciendo, hoy voy a pecar. No. Se trata del sistema de este mundo que va normalizando cositas y te va haciendo ver que no pasa nada. No es tirarte a la piscina de golpe, no. Es mojarte un poquito los tobillos, mojarte otro poco las muñecas, mojarte otro poco la nuca, ir entrando poco a poco. En el desorden y en el pecado se entra así. No se zambulla uno de golpe, se va entrando poco a poco. ¿Y cómo? Lo primero, que hay necesidad y que Dios lo sabe, Dios lo entiende. Esa es la primera semilla que tiene que germinar para que después entre todo lo demás. Que como hay necesidad, todo vale. Y entonces ya lo segundo es, si vendo en el mercado, pues le digo pues que la prenda da de sí, que sí que da de sí, que da talla. Ya verás, si te lo estás probando, ten en cuenta que te lo estás probando que lleva la otra prenda debajo. Y que ahora mismo, en cuanto lo laves un par de veces y cuando esto ya lleva su forma. Resulta que la señora, que no le vale, necesita 3XL, no te queda la talla. Tienes una sola X o una L. Y la señora, no me vale, que sí señora, mire, que esto se lleva así, porque si no, ten en cuenta que si no te da mal, le haría una bolsa aquí y eso ya daña totalmente toda la estructura de la prenda, le quedaría mal. Empiezas a liarla, pim, pum, pum. Tú sabes perfectamente que no le vale. Pero así poco a poco la mentira se va convirtiendo en un hábito. En decirle, ¿te vale? Bueno, no le vale. Y lo que destruye una vida cristiana no son los grandes tropiezos que tenemos en un día, son los pequeños desórdenes y pecados que convertimos en un hábito y en una forma de vivir. Cuando normalizo la mentira, porque empiezas con esa, pero ya la nieve se va agrandando y ya, sí, el resto de tienda. ¿Resto de qué tienda? Resto de la tienda del chino donde fui a emplear, que era el resto que le quedaba. Resto de tienda. Género español. Válgame Dios. Y los que vendemos coches. Poco a poco el enemigo te dice, un poquito, que no pasa nada. ¿Cómo está el coche? Fenomenal. De un único dueño. De un señor mayor, jubilado, que solo lo usaba los domingos para ir con la señora a dar una vuelta. Suena inocente, parece que no pasa nada porque me estoy ganando la vida. Pero en esos ambientes es donde cruzo la línea delgada entre ser vendedor y mentiroso. Pero yo creo por fe que se puede ser buen vendedor sin ser mentiroso. Porque ser buen negociante es una capacidad que Dios da para el sustento de tu casa. Eso lo da Dios. Y a nuestro pueblo, Dios nos ha dado capacidad para sustentarnos y salir adelante en medio de cualquier entorno. Porque como hemos sido un pueblo tan perseguido, con una vida tan difícil y tan rechazado, Dios ha dicho, pues a esto le voy a dotar más de mayor capacidad para salir de las crisis y para poder ganarse la vida y salir a flote donde estén. Eso lo da Dios.
la mentira la da el diablo. Por eso hay que hacer la línea divisoria entre la buena capacidad de negocio que da Dios y la mentira, que es una tentación del diablo que dice que es padre de mentira. Y llévalo a cualquier área. La mentira tiene que estar completamente fuera de nuestros caminos y de nuestra vida. El salmista dice: cuando me enseñaste tu ley, aborrecí todo camino de mentira. Ay, Padre, porque nuestros hábitos y nuestro vocabulario habla de quién somos, y debe ser el de un hijo que quiere parecerse a su padre. ¿Cuántos quieren parecerse un poco más a él? Dios revelado como Padre, una inclinación como hijo, un deseo de parecerse al Padre. Un hijo que se parece al Padre en sus hábitos, en su vocabulario y en sus actitudes. Por eso, el verso dice: en toda vuestra manera de vivir. Llevo 38 minutos, ¿me daríais 7 minuticos más? Santos en toda vuestra manera de vivir. Y esa palabra en toda nos tiene que despertar a todos los que aquí estamos una sed de conquistar la siguiente área para Dios. Porque vamos a hacer un ejercicio de sinceridad, empezando por mí, que tengo el privilegio de estar en este pueblo. Creo que todos todavía tenemos asignaturas pendientes delante de Dios, ¿sí o no? Pues el objetivo debe ser en todo. En toda mi manera de vivir. Por eso te tengo que decir que si todavía hay algún área que va con atraso en tu vida, no te desanimes, no te frustres, no te rindas. No digas que ese área de tu vida va a quedar así para siempre, porque tú eres así, porque eso va contigo, que esa atadura va a estar siempre ahí contigo. No, no te resignes, revélate en el nombre de Jesús. Y anhela la santidad, con el mismo anhelo y ahínco que un enfermo anhela la sanidad. Santos en toda vuestra manera de vivir. Esto lo produce primero Dios revelado como Padre. Pero es que en el verso 17 nos lleva a otra perspectiva que va totalmente en contraste con esta. Y dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga. Toma ya. Cuando dice juzga, está diciendo que además de Padre es juez. Por eso la primera parte de la enseñanza dice: como hijos obedientes te muestra Dios como Padre, un fruto de amor de un hijo que quiere parecerse a su Padre. Pero la segunda parte, la otra cara de la moneda, es que te dice que el Padre todavía sigue siendo juez. Y dice: invocáis por Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno. Porque para una vida de santidad hay que ver a Dios como Padre, pero también verlo como juez. Porque Dios sigue siendo juez. Su naturaleza de Padre no le ha depuesto de su posición de juez. Él sigue siendo juez de toda la tierra. Él sigue siendo juez de todo el universo. ¿Cuántos están de acuerdo? Ante Él la Biblia dice que tenemos que dar cuenta. Por eso a Dios también hay que verle como juez. Por eso, como hijos, hay que ir con confianza, porque es Padre. Pero como juez, dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestro peregrinar en la tierra. También hay que tener temor de Dios. Por eso la santidad está relacionada con el amor a Dios y con el temor de Dios. Y voy a compartiros una impresión, y si me equivoco decírmelo, pero decirme si no es así.
se habla poco y se predica poco y se pone de relieve poco sobre el temor de Dios. Es un área muy poco mencionada. Claro, ver a Dios como juez, solamente con la toga de juez y el martillo de juez, sin verle como padre, es un engaño. Pero verle como padre, sin verle como juez, también es un engaño. Él es padre y Él es juez. Él es misericordioso y Él es santo. Él es bondadoso y Él es justo. ¿Santo? Amén. Él se complace en hacer misericordia, pero también dice que no da por inocente al culpable. Dios es misericordioso, pero no hay quien le soborne. Dios es bueno, pero no puede ser burlado. Esta es la visión equilibrada que nos enseña el apóstol Pedro. Primero, verle como padre, pero segundo, verle como juez y que eso provoque temor de Dios. El temor de Dios es lo que hace que no toques algo que no debes tocar, aunque nadie te vea. El temor de Dios actúa cuando no hay espectadores, cuando no tienes recompensa por hacer el bien ni castigo por hacer el mal. Repito, cuando no hay castigo por hacer el mal ni recompensa por hacer el bien, esos momentos es donde sale el temor de Dios. Porque si está el pastor aquí delante, yo sé que lo que haga aquí delante de él va a tener consecuencias para mí. Ahí no solo opera el temor de Dios, también opera la relación de respeto a los siervos de la casa de Dios. Cosa que es buena, que no estoy hablando en contra de ello, pero estoy distinguiendo. Ahí opera la noción horizontal del amor y el respeto a los hombres de Dios. Pero cuando no estoy siendo observado, cuando no voy a ser disciplinado, cuando nadie se va a enterar, que no va a haber castigo por hacer el mal ni recompensa por hacer el bien, ahí no está operando la relación horizontal de amor y respeto a los hombres de Dios. Está operando el temor vertical a Dios, el que me está viendo. Por eso cuando aparece la mujer de Potifar y José tiene la oportunidad del mal, dice: ¿cómo pecaría yo contra Jehová? No dice: se van a enterar, voy a caer preso, me van a decapitar, Potifar me va a matar. Dice: ¿cómo pecaría contra Jehová? O sea que no buscaba librarse de las consecuencias, es que quería agradar a Dios. Porque no es lo mismo querer librarse de las consecuencias que querer agradar a Dios. Esto es lo que hace el santo temor de Dios. El temor de Dios, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de temor de Dios? No hablamos del pánico de quien tiene miedo a que Dios le haga algo. Hablamos de tener horror a la idea de ofender a Dios. Eso es temor de Dios. Sumo respeto a su santidad y a su nombre, de modo que me daña y me aflige la idea de ofender su santidad, de ofender su corazón. No es lo mismo querer librarse de las consecuencias que querer agradar al Padre. Más de una vez he oído personas decir: a ver si voy al culto, me voy a poner a bien con Dios, porque es que todo te sale mal. Cuando estás lejos de Dios, todo te sale mal. Ay, por eso vienes, porque todo te sale mal. Cuando estás lejos de Dios, si te saliera bien, no volvías. La pregunta es: ¿qué te acerca a Dios? Resulta que si te doy la garantía de que todo te va a salir bien lejos de Dios, ya no encuentras motivos para volver a Dios. Solo quieres agradarle cuando te salen las cosas mal para que te salgan bien. ¿Estás huyendo de las consecuencias? ¿O realmente quieres agradar a Dios? La santidad opera cuando hay un corazón regenerado, el corazón de un hijo que quiere parecerse a su padre y el corazón de alguien que teme a Dios, que le entiende como juez y que no quiere ofender su santidad. Porque entiende que Dios juzga sin acepción de personas. Juzga sin acepción de personas. Y dice la otra versión que hemos leído: Dios, al que oráis, no tiene favoritos. Nadie se va a librar por ser quien es. El pecado tiene consecuencias para todo el que le abra la puerta. Dice mi amigo el Pedro Losada: si vives en pecado, en el día del juicio Dios no te va a guiñar el ojo. Como diciendo: a ver, no tenías que pasar, pero pasa, que no se entere.
pecado tiene consecuencias para todo el que le abre la puerta, sea quien sea, se llame como se llame, esté donde esté. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué? Porque vuestro Dios no hace acepción de personas. Descubre a quien tenga que descubrir. Disciplina a quien tenga que disciplinar. Trata a quien tenga que tratar y como tenga que hacer. Por eso dice el apóstol, conducíos en temor. El temor a Dios el temor de Dios es la noción constante de que Dios está presente. Aleluya. Con esto voy terminando ya, que ya he gastado los minutos que os había pedido. El temor de Dios es la noción constante de que Dios está presente. Aunque nadie me vea, aunque nadie me vaya a disciplinar, aunque no me vayan a quitar la cartilla, es la noción de que Dios está presente, de que hay unos ojos divinos que me observan. Y pesa mi corazón. La Biblia dice que Jehová pesa los corazones. Así que cuidado con qué pensamiento, qué sentimiento anidas en tu corazón, Que Dios no solo ve y pesa las acciones, Dios ve y pesa las intenciones y los corazones. Es un aviso, no es una amenaza, es un aviso. Dios pesa los corazones. Dios ve lo que anido aquí dentro cuando nadie me ve. Por eso hay que ser conscientes de que Dios está presente en la intimidad más personal de mi vida, en el adentro de mi corazón. Hay un templo donde Dios mora. ¿Qué vas a dejar pasar a ese corazón donde está Dios viviendo? Ahí está Dios viviendo. Por eso este mensaje de santidad quiero terminar diciendo: en el amor de Dios te ruego y te aconsejo que no anides en tu corazón cosas que no son de Dios. No anides en tu corazón sentimientos sucios. Que en ese corazón donde le estás dejando pasar al mal está morando Dios. ¿Tú te imaginas cómo Él se siente dentro de ti, en medio de ese templo donde estamos dejando pasar? No anides en tu corazón venganza, orgullo, altivez, falta de perdón. ¿Qué estás anidando en tu corazón? ¿Qué estás maquinando hacer? ¿Qué estás maquinando hacer? Dios pesa tu corazón. Dios valora tu corazón. Estás siendo observado, estás siendo observada por Dios. Dios te está viendo. Hoy vengo de parte de Dios a decirte: retrocede si tienes que hacerlo, pide perdón si tienes que hacerlo, saca de tu corazón lo que tengas que sacar, pero condúcete en el temor de Dios, sabiendo que Dios está presente en todo momento. Aunque todavía no lo hayas hecho, arrepiéntete de aquello que todavía no has hecho, pero has pensado hacer. Mira la cruz y dile: Señor, perdóname, quiero vivir en santidad. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Atrévete a vivir el desafío diario de vivir en santidad, de vivir de una forma limpia para Dios, de empezar a sacar desórdenes de mi vida, por pequeños que parezcan. No vale con quitar una cosa y dejar la otra. Hay que sacar todo lo que a Dios no le agrada, buscando una santidad plena. Emil, ¿cuándo la vamos a alcanzar? Pues no lo sé, pero tenemos toda una vida para intentarlo. Lo que yo no quiero es sentarme a decir: bueno, pues hasta aquí ya está. Me conformo con este índice de maldad y con este índice de santidad. Me conformo con este hábito aquí, con este pensamiento aquí y con este vocabulario allá. No, yo quiero vivir en un progreso continuo y voy a morir intentándolo y voy a irme con Dios intentándolo, en una superación constante de vivir más para Dios, más para Dios, más en santidad, más en santidad. Tengo toda una vida para intentarlo y no pienso rendirme hasta que me muera o hasta que Cristo venga, porque hay una promesa de Dios que me ha dicho, Filipenses 1:6, ya sé que eres débil, ya sé que no puedes, pero tranquilo, aquí va la promesa: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Amén.